muchísimas gracias por acompañarnos en un especial más de Canal UCR en donde hacemos televisión con sentido. Hoy tenemos como invitado a Camilo Retana. Él es profesor, investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y también director del posgrado en Artes. Y nos acompaña para presentarnos su más reciente publicación, el libro Enseres, esbozos para una teoría del disfraz. Gracias, Camilo, por acompañarnos. Muchas gracias a vos, Ronald. Y bienvenido. Es un placer estar por acá. Me llamó la atención al inicio, en la presentación del libro, que habla de un furor y una obsesión tuya por el tema. ¿Qué te llevó a escribir este libro en muy pocas semanas? ¿De dónde nació ese impulso, esa motivación de la que hablas ahí? Bueno, creo que esa declaración inicial, esa declaración de intenciones que aparece en ese momento del texto, tiene que ver con cómo pienso la escritura filosófica en este momento de mi producción. En libros anteriores, de alguna u otra manera, mi escritura estaba como más marcada por los protocolos de escritura académica, ¿verdad? Las citas y demás recursos, y en el caso de este libro me interesaba más bien apelar a otro tipo de formato, otro tipo de escritura más pulsional, menos regida por esas convenciones estilísticas, de manera que intenté más bien escribir un ensayo filosófico y no tanto un estudio académico, y en efecto me enganché a escribir en unas pocas semanas, tirando de algunos hilos reflexivos que había desarrollado también en libros anteriores, para escribir un libro pensado para otro público, un libro más accesible, menos lleno de citas y que resultara, digamos que más coloquial la escritura del mismo. En algún momento también al inicio del libro decís que el tema del disfraz, a pesar de que el disfraz ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes manifestaciones de las cuales podemos hablar más adelante, es un tema muy poco explorado. ¿Eso también sirvió como motivación? Sí, claro que sí. Yo tengo un libro anterior que se llama Las artimañas de la moda, donde analizo el fenómeno de la moda, el fenómeno del consumo de vestidos, pero también la relación entre cuerpo y vestido. Y mientras escribí ese primer libro, esa obra que es, digamos, como más grande y aborda una serie de cuestiones más amplias, me di cuenta que en general el tema de la vestimenta, si bien ha sido abordado desde la antropología y desde la sociología fundamentalmente, no había sido objeto de un interés tan sistemático como otros fenómenos de la cultura. Esto que podemos decir sobre la moda se exacerba cuando pensamos en el disfraz. Toda vez que el disfraz, al estar relacionado con instancias más bien lúdicas, ¿verdad? Al remitir a eventos y fenómenos más bien extraordinarios, no tan propios de la vida cotidiana, ha recibido todavía menos interés que el asunto de la moda. Casi que hay, académicamente, casi que no hay bibliografía sobre el disfraz, hay muy poca bibliografía sobre el disfraz, si bien existen análisis filosóficos o sociológicos sobre algunos disfraces en particular, sobre la relación entre disfraz y otros, sobre los disfraces y otros fenómenos. Un abordaje sistemático que se ocupe del disfraz, que se ocupe de teorizar en torno al disfraz y de las distintas vetas socioculturales que este tiene, creo que no lo hay. En ese sentido me parece que el estudio también, el libro viene a llenar un cierto vacío sobre esta temática. También es importante esos acercamientos filosóficos a temas, digamos, más de la cultura popular y de ese ligamen con la actualidad, ¿verdad? Para darle a la filosofía un giro, digamos, en cuanto a lo que se entiende o lo que la mayor parte de la gente entiende por filosofía. De hecho, una de las preguntas que quiero que abordes es casualmente ¿cómo se aborda el tema del disfraz o de la moda desde la filosofía? Sí, en este país, curiosamente, desde que se institucionalizó la filosofía, ha habido una cierta tradición desde Constantino Láscaris de poner el lenguaje filosófico, la discusión filosófica en función de un análisis de la vida sociocultural.
No siempre esa línea ha sido la dominante. Yo no me ocupo de la historia de la filosofía costarricense, pero sí ha habido distintas instancias, distintos episodios en la historia del pensamiento nacional en el que la filosofía ha tenido ese interés por ligarse, por linkearse, digo yo, con la vida cotidiana. Lo que no ha sido siempre, lo que no ha sido tan frecuente quizá es el interés filosófico por este tipo de temas que podríamos considerar en cierto sentido temas menores. La moda, la vestimenta. Bueno, ahora estoy por también sacar con la editorial de la universidad un libro que compilé junto a María Lourdes Cortés sobre series de televisión. Ese tipo de fenómenos no siempre han sido objeto de interés filosófico porque, como decía, en algún sentido se han considerado temas menores, ¿no? A mí siempre me ha interesado, por el contrario, abordar este tipo de cuestiones porque considero que no hay temas sin importancia, sino miradas que le quitan importancia a fenómenos que por algo están allí todos los días, ¿verdad? Entonces sí me interesa separarme de cierta mirada filosófica o teórica en la que hay, por un lado, los grandes temas, el Estado, ¿verdad? Cuestiones así, y por otro lado, temas menores como el disfraz, la moda o la televisión. Sí me ha interesado siempre en mi trabajo tratar de dar realce a esos problemas porque considero que son los problemas que atañen a la gente y que por lo tanto si la filosofía tiene alguna capacidad de diálogo social, tiene que abordar estos temas. Ahora bien, a mí me ha sorprendido positivamente en los últimos años la apertura institucional de la universidad a la hora de posicionar estos temas y de permitir que se dialogue en torno a ellos. Me refiero no solo, bueno, a la generosidad con que la editorial de la Universidad de Costa Rica acogió este texto y lo consideró un texto serio y digno de ser publicado, sino también incluso a la propia institucionalidad filosófica. Este libro es el primero de una colección del Instituto de Investigaciones Filosóficas que se llama Temas Filosóficos, la colección, y yo soy optimista o creo que puede haber muchas publicaciones más filosóficas que aborden cuestiones tan cotidianas como el disfraz en esta colección. Muy bien, conversamos con Camilo Retana sobre su libro Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz, y en el segundo bloque ya vamos a ahondar más en lo que nos presenta, las ideas que desarrolla Camilo en este texto. Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz, es el libro que acaba de publicar la editorial de la Universidad de Costa Rica y del autor Camilo Retana, profesor investigador de la Universidad de Costa Rica, con quien conversamos. Camilo, ¿qué distingue una vestimenta de un disfraz? Bueno, una de las ideas que yo intento desarrollar en este libro es que el disfraz se encuentra siempre inscrito en un haz de relaciones sociales, ¿no? Toda vestimenta requiere de una mirada del otro, ¿verdad? Que la reconozca de una u otra manera. Y por lo tanto, una misma prenda puede intercambiar su estatuto de disfraz o de vestimenta común dependiendo de esa trama relacional en la cual mirada y cuerpo se articulan, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que torna una determinada prenda de disfraz es la voluntad, por un lado, de quien viste la prenda, de hacer un juego con la propia identidad, pero también por otro lado, el tipo de contrato social que se establece entre la persona disfrazada y la persona que observa, de manera que lo que determina que una determinada prenda sea o no un disfraz es una cierta voluntad relacional de leer en esa prenda tal tipo de artilugio. Decís en el libro una frase, el disfraz disimula, pero también simula. Sí, creo que esa es quizá una idea transversal a todo el libro. A mí me atraía mucho la idea en este texto de no satanizar el disfraz, ¿verdad? De no leer en el disfraz un
un dispositivo banal, ¿verdad? Como ciertas miradas podrían considerar, sino de leer qué facetas positivas podría tener el disfraz, qué posibilidades culturales ofrece el disfraz o puede ofrecer el disfraz. Y un poco esa fue la mirada que guió el recorrido por los distintos tipos de disfraces que aparecen en el libro. A saber, a mí me interesaba la idea de ver en el disfraz algo más que un medio de engaño o de suplantación, ¿verdad? O de privación de la verdadera identidad, y me interesó la idea de revisar más bien qué tipo de posibilidades ha ofrecido en la cultura y en los distintos ámbitos en los que apelamos a los disfraces este tipo de recursos. Casualmente creo que es uno de los aciertos del texto, de abrirnos la mirada a lo que consideramos que es un disfraz, como lo acabas de decir. Es como la idea que prima es esa de ocultar, ¿verdad? Pero tiene otras funcionalidades y en muy distintas manifestaciones humanas, que es lo que vamos a ver en el último bloque, ¿verdad? También me pareció, me gustaría que ahondaras en la propiedad del disfraz para producir tejido comunitario. Sí, ahora que hablábamos de que en realidad son las relaciones sociales las que signan una determinada vestimenta como disfraz, de alguna u otra manera ya nos estábamos introduciendo en este tema que posicionás, porque finalmente los vestidos no solo siempre dicen algo de la cultura que los produce, sino que también se instauran siempre no solo como un medio de comunicación entre las personas, sino como un soporte de significación. Es decir, los vestidos en el fondo siempre condensan una serie de significados que de alguna u otra manera están en el aire o en el imaginario, pero que con el disfraz esos significados alcanzan a tomar cuerpo en los individuos. De manera que los vestidos constituyen un recurso para el relacionamiento social. Y allí es donde quizá las miradas que menosprecian el disfraz o lo encuentran simplemente una manifestación folclórica, creo que se pierden la oportunidad de ver realmente qué es lo que está puesto en juego acá. Al final de cuentas, los disfraces potencian la comunidad, producen comunidad en el sentido de que ponen a circular significaciones sociales. Sí, la creación de sentido. Exactamente. A partir del disfraz creamos sentido, pero lo interesante es que lo creamos con el cuerpo, no únicamente con la palabra, no únicamente a través de símbolos, sino que hay una encarnación de alguna manera de esos significados. Para ir introduciendo un poco lo que vamos a desarrollar más extensamente en el último bloque, es esa gran variedad de manifestaciones en donde está presente el disfraz y que tal vez no lo tenemos tan en mente, ¿verdad? Lo que ya dijimos. Tal vez podemos empezar a hablar de algunas de estas manifestaciones y tal vez irnos un poco más atrás en la historia. Sí, bueno, parte del recorrido que yo me planteé en este texto pasaba por ver cuáles son esas posibilidades de las que hablábamos. Es decir, qué tipo de potenciación hay del cuerpo, de la subjetividad y de la comunidad misma en los distintos ámbitos en los que apelamos a los disfraces. De manera que uno de los procedimientos que realiza el libro es separar esos usos y analizar diferenciadamente qué tipo de posibilidades ofrecen estos artilugios vestimentarios dependiendo del contexto en el cual se utilizan. De manera que, por un lado, el texto tiene un recorrido histórico, ¿verdad? Que no es un recorrido sistemático ni cronológico, ¿verdad? Pero que es un recorrido que quiere recoger algunas de esas potencialidades del disfraz, algunos de esos alcances que tiene el disfraz. Y ahí fui recurriendo entonces a distintos campos de la cultura, como el ritual, como la sexualidad, como el universo de los superhéroes, como el universo de lo estético, de lo escenográfico, para ver entonces qué tipo de uso se hacían del disfraz y qué tipo de alcances tenían cada uno de esos ámbitos. Incluso del delito. Incluso del delito, claro que sí, del delito donde de nuevo ha ocurrido esto que vos señalabas antes, ¿verdad? Que ha sido leído simplemente como un medio de ocultamiento de la identidad. Pero a mí me parecía muy interesante pensar, además de ese ocultamiento, por ejemplo en los robos bancarios, ¿verdad? Además del ocultamiento de la propia identidad,
¿por qué elegir un tipo de disfraz por sobre otro? Es decir, ¿qué es lo que se comunica en la elección de un disfraz, verdad? Más allá de ese ocultamiento, ¿por qué se acoge una determinada identidad, verdad? ¿Por qué, qué sé yo, en uno de los ejemplos que menciono, por qué en un robo bancario en Argentina los perpetradores del delito recurrieron al disfraz de rabinos, verdad? Y ahí lo que te das cuenta es que hay algo más que una voluntad de verosimilitud, digamos, de alcanzar cierta verosimilitud en la elección del disfraz, y hay una serie de significaciones que se ponen ahí en juego. De manera que en el campo delictivo hay toda una trama semántica muy rica de analizar. Sí. Incluso que pasa la línea de la ficción y de la realidad por igual, ¿verdad? Pensando en esos disfraces del crimen, tenemos en la vida real al grupo Anonymous, ¿verdad? Y tenemos en la ficción, por ejemplo, Casa de Papel, con las máscaras de Dalí. Sí, que es muy rico en ese campo de lo político, todos los trasvases que hay, ¿verdad?, de la ficción a la realidad y de la realidad a la ficción, porque me parece que hay como un continuum en ese tejido, ¿verdad?, en ese tejido corporal que se trama a través del disfraz, porque, bueno, en todo este campo de lo que en inglés llaman bank robbery movies, ¿verdad?, todas estas películas de robos bancarios, inclusive ha ocurrido que este tipo de ficciones de alguna manera predigan usos de ciertos tipos de disfraces que luego en la realidad se cometen apelando precisamente a esos mismos recursos. Vamos a seguir hablando de eso, Camilo, en el último bloque de este programa especial en donde estamos abordando el tema de los disfraces. Ya regresamos. Con Camilo Retana, profesor investigador de la Universidad de Costa Rica. Camilo, en el segmento anterior estábamos desarrollando los disfraces en el aspecto delictivo, tanto en la ficción como en la realidad. Sí, quería retomar una distinción que establezco en ese capítulo, que es la distinción entre eso que yo llamo el disfraz delictivo en el campo político y en el campo del crimen común, que me parece que también ahí hay una diferencia muy interesante. Creo que en el caso del crimen común y corriente hay una voluntad quizá más manifiesta de disimular la propia identidad para no ser capturado por la policía el delincuente en cuestión, pero también está esta dimensión más sociopolítica del disfraz delictivo. Me refiero a disfraz delictivo en estos casos en el sentido de que muchas veces estos movimientos políticos son considerados criminales aun cuando no lo sean, como en el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero ahí podemos hablar del crimen político, ¿verdad?, en el sentido de que se contraviene alguna ley en particular, pero en este segundo caso me parece que en el crimen político en este segundo caso me parece que es muy interesante también la posibilidad de comunicación política que ofrecen los disfraces, ¿verdad? Prácticamente que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por ejemplo, es indiscernible de los signos que han adoptado como parte del disfraz, me refiero al pasamontañas, a la pipa, etcétera, de manera que de nuevo aquí tenemos un caso en el que el disfraz ofrece la posibilidad de generar una serie de signos y de ponerlos a circular en la cultura a partir del cuerpo mismo. Como director de posgrado en artes de la Universidad de Costa Rica, también tenés muy claro ese vínculo del disfraz con las artes escénicas y también ¿por qué no?, con la cultura popular. Sí, en ese sentido creo que este libro está, por supuesto, nutrido por mi recorrido primero como estudiante y luego como docente de la Escuela de Filosofía, pero creo que sin duda también está muy nutrido por los diálogos y las discusiones con los colegas y los estudiantes del posgrado en artes. Incluso como vos habrás visto y podrán ver los lectores, el libro viene acompañado por unas ilustraciones que fueron realizadas por una estudiante de grado de artes plásticas, Andrea Bravo, que me parece que además recogió de una manera muy singular y muy original algunas de las discusiones del libro en una clave gráfica.
Así que sí, el disfraz claramente tiene también una serie de resonancias estéticas que en el campo escenográfico creo que es donde mejor se recogen, y por campo escenográfico estaríamos entendiendo una amplia gama de cuestiones que van desde la puesta en escena del rock y de una serie de artilugios vestimentarios, ¿verdad? Todos sabemos el uso que es, qué sé yo, de David Bowie o Lady Gaga hacen del disfraz, pero también hay todo un interés por rastrear el uso que se hace del disfraz en el campo, por ejemplo, teatral, ¿verdad? O incluso en el campo de la lucha libre, que sería un fenómeno también desde mi punto de vista escenográfico. Y en todos estos contextos, en principio tan heterogéneos y tan variopintos, sin embargo, hay de nuevo una voluntad de simbolización, ¿verdad? Una voluntad performática de articular el cuerpo con la prenda para generar nuevas significaciones. Y muy poderosas, porque, por ejemplo, en los casos que citas, ahondas en el libro, en el caso de la lucha libre, los icónicos Blue Demon, Santo, no hubieran sido lo que fueron si no era por esa significación que les daban sus disfraces, y más recientemente el poder que ha tenido en estos artistas que también mencionabas, como Lady Gaga, Michael Jackson, la misma Madonna, que decís que no es una Madonna, sino muchas Madonas a lo largo de tantos años de carrera, ha ido modificando sus atuendos y la forma en la que se presenta, y al mismo tiempo esos atuendos le dan diferentes identidades. Sí, y lo interesante de ese análisis de la cultura popular es que también pone en evidencia lo que hablábamos ahora antes del programa, ¿verdad? De cómo finalmente las identidades cotidianas también requieren de la vestimenta y de la consolidación de un cierto tipo de disfraz como vestido común y corriente, ¿verdad? Ahí es donde la mirada que canoniza un disfraz como vestido común y corriente es tan determinante, porque finalmente en un caso como el de Madonna, como el de Lady Gaga, que me parecen riquísimos en términos de análisis, lo que queda claro es que esa puesta en escena que permite el disfraz es el que hace posible esta marca que constituyen estas artistas, claro, ¿no? Pero nosotros en la vida cotidiana, de alguna u otra manera, también apelamos a la vestimenta y a una ficcionalización de nosotros mismos, que es la que permite que seamos reconocidos en la vida cotidiana. Sí, lo hablábamos antes de la entrevista, digamos, el hecho de venir a una entrevista con un saco que no utiliza uno a diario, y que le confiere a uno una cierta identidad y que se relaciona incluso con la credibilidad. Sí, incluso, bueno, también a nivel de lo sexogenérico, ¿verdad? Hay también una clave identitaria que asumimos a partir de la elección de ciertas prendas en detrimento de otras, ¿no? Entonces, por eso creo que la diferencia que vos me pedías que hiciera entre disfraz y moda es muy importante, ¿verdad? Porque cuando queremos diferenciar esos dos ámbitos, en realidad tenemos que hablar de una serie de mecanismos sociales, ¿verdad?, que distinguen de manera muy fina y, ¿verdad?, y muy rica cuando una cosa es un disfraz y cuando no lo es. Pero en realidad el tipo de creación subjetiva que hacemos a partir de la ropa siempre tiene algo de esa inventiva propia del disfraz. Y el poder, ¿verdad?, que también me parece interesante. Bueno, lo vemos también en los rituales, ¿verdad?, y en los rituales religiosos, en donde dependiendo de la vestimenta que tenga el personaje, pues así también el poder que ostenta ante la comunidad. Sí, que yo creo que eso sería quizá lo más interesante del disfraz, que en contraposición a la moda, donde el acceso a los vestidos está sumamente regulado por los criterios del pudor, del gusto, etc., en el caso del disfraz hay en muchos casos un levantamiento de esas prohibiciones, ¿verdad? Un juego con esas prohibiciones, una ironización de esas prohibiciones que resulta muy sugerente. Que es muy evidente, por ejemplo, en los carnavales. Lo decís en el libro también. Efectivamente, en los carnavales. En donde se dan licencias
que normalmente no se dan a nivel Exactamente. social. Y que fuera del campo, fuera de ese uso lúdico del disfraz, jamás podría el cuerpo acceder a ese tipo de prendas. Otro tanto ocurre, creo, en el campo de la sexualidad, del disfraz sexual, donde también hay una experimentación subjetiva, un juego con las prendas que se supone que no deberíamos usar, ¿verdad? Y donde también entonces el cuerpo se reviste de una capacidad creativa. El fetiche. Efectivamente. Pero ya se nos acabó el tiempo. Más bien, muchísimas gracias. Pero antes de irnos, recordarle a los televidentes y a nuestra audiencia a dónde podemos conseguir enseres, esbozos para una teoría del disfraz. Ok, bueno, por lo pronto el libro está disponible en la librería virtual de la Universidad de Costa Rica, no en la página de la editorial, sino en la librería virtual de la universidad. Y acá en San Pedro también está disponible en la librería andante. En ambos casos se hacen entregas a domicilio. Excelente. Muchísimas gracias, Camilo. Muchísimas gracias a vos, Ronald, por este espacio. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa especial de Canal UCR, en donde siempre hacemos televisión con sentido. Quédese con nosotros.